Este capítulo del libro de Samuel nos habla de una maldición que se estableció por un pacto que fue violado. Fue un pacto que no se cumplió, que no se ejecutó. Y es que Josué, en la conquista, cuando nosotros nos remitimos a las páginas de Josué, nos encontramos con que un pueblo de los que habitaban en la tierra y que debían de ser despojados también, se presentó ante Josué con algún tipo de disfraz, con ropas desgastadas, y engañaron a Josué para que a través de sus ropas y a través de su vestimenta poder presentarse como un pueblo que necesitaba ayuda y que necesitaba también protección, cosa que era un engaño. Pero Josué les dio un pacto. Diga conmigo: un pacto. El pacto fue que no los tocaría, es decir, que los dejaría vivos, y que el único detalle sería que ellos le iban a servir a Israel en algunos tipos de actividades prácticamente serviles. Y ese pacto se guardó por mucho tiempo, pero en el tiempo de la monarquía vino Saúl, primer rey de Israel, y Saúl violó ese pacto. El tema es que el texto bíblico no nos dice en qué momento lo violó, no nos dice cómo fue que lo violó. Lo que sabemos es que Saúl, en algún momento determinado de su reino, de su gobierno, mandó a matar gabaonitas. O sea, los gabaonitas tenían la protección de Josué y Josué se comprometió a no hacerles daño. Pero el primer rey de Israel, Saúl, mató a una cantidad de gabaonitas. Ese texto, esa digamos escena, no la tenemos en la Biblia. Lo que sabemos es que Saúl mató a unos sacerdotes, pero realmente no podemos encontrar esa referencia en la Biblia. Lo que sabemos es que se sabía, sí se conocía el dato, es decir, en algún momento determinado Saúl mandó a matar a esta gente, aunque no podemos encontrar ese texto, no podemos encontrar ese evento descrito en la Biblia. Ahora, en el tiempo de David, este texto probablemente está puesto ahí, no de forma cronológica, es decir, no sigue el orden de un tiempo, sino que lo que está pasando es que el redactor del libro de Samuel II lo puso ahí, pero pertenece probablemente a los primeros años del rey David. Saúl muere y David hereda el reino. Y cuando él hereda el reino, se topa con una hambruna, con una sequía, que es la que se describe en los primeros versículos. Entonces voy a dividir el texto para que sepamos cómo va. En los versículos 1 hasta el versículo número 6, nosotros encontramos el evento de la sequía y el diálogo de David con los gabaonitas. Cuando David vio que había falta de lluvia, ya por 3 años, le preguntó al Señor, ¿por qué es que no llovía? Y el Señor respondió. Y David buscó a los gabaonitas para poder ofrecerles un arreglo. Y este arreglo consistía en que ellos decidieran cómo se les iba a resarcir por haber asesinado a Saúl a las personas de su pueblo. Entonces, en los versos 1 al 6, nosotros vemos lo que ellos piden. Ellos piden algo para resarcirse, y lo que piden es la muerte de 7 descendientes de Saúl. 7 descendientes de Saúl. Después, en los versos 7 al 9, vemos la selección que hizo David de quienes iban a tener que morir, porque los gabaonitas le pidieron que tendrían que matar a 7 hijos o descendientes de Saúl. Entonces David, del verso 7 al 9, escoge
a las personas que van a fallecer, que van a ser sacrificadas. El verso 10 nos habla de una mujer excepcional que nos da a nosotros la enseñanza de esta mañana, que nos conmueve por la acción que tuvo esta mujer. Esta mujer se llamaba Rispa. Diga conmigo, Rispa. Esta mujer pasa desapercibida en la Biblia. Lo único que sabemos de ella es una situación, quizás dos situaciones. La primera fue que fue concubina de Saúl, y la segunda es que pudo haber hecho vida con otro hombre, pero se lo impidieron. Entonces no sabemos mucho de Rispa. Esos dos acontecimientos más este verso 10, que es fuerte, es una escena maravillosa, es un escenario lindo el que nos presenta el texto bíblico, nos da a nosotros los indicios de cómo Dios quiere que nosotros enfrentemos situaciones de nuestras vidas. Verso 10. Ahora, el verso 11 hasta el verso número 14 nos habla de la decisión del rey David. ¿Qué es lo que David decidió? Entonces, vamos a hablar primero de cómo sucedió esto. Rápido, se lo voy a explicar. En el verso 1, mire lo que dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces Dios respondió. Dios le dijo: los gabaonitas fueron asesinados por Saúl y por eso hay hambre. Pero allá en el verso 3 hay un diálogo de David. ¿Qué hace David? Manda a traer a los gabaonitas y les dice: mire, ¿qué podemos hacer para arreglar? Verso 3, dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Entonces manda a traer a los gabaonitas y les pregunta qué quieren. Y los gabaonitas dice: denos 7 descendientes. Ve el verso 5. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. El escogido de Jehová, el rey dijo: yo los daré. Entonces, de allí, en el verso 7, él escoge, David, un grupo de hijos. Pero lo curioso es que solamente se dan los nombres de los hijos de Rispa. Mire lo que dice el verso 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Basrilaí, Meolantita. Es que ya no me dan los ojos. Entonces, ella es la madre de 2 hijos, pero solo se dan los nombres de los 2. Los otros 5, que son de una hija de Saúl, no se nombran, no se dan los nombres de ellos. ¿Qué hizo? ¿Qué haces tú cuando ves que tus hijos están siendo sacrificados por una decisión que no es de ellos, sino que provino de su padre? Y esto es algo, hermano, que debemos repensarlo. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de nuestra vida siempre tenemos una tendencia a establecer este tipo de cosas. ¿Qué cosas son? Pensamos que si los hijos sufren, si los hijos padecen, de alguna manera aceptamos el hecho de que el alcoholismo o los problemas del padre o los problemas de nosotros, lógicamente, es lo que ha llevado a nuestros hijos a esa situación. Porque a las hermanas muchas veces les toca bregar con el hecho de que nosotros como hombres no hacemos el mejor trabajo. ¿Y cuántos varones aquí en esta mañana han tomado decisiones de las cuales se arrepienten? ¿Y sabe cuál es el problema? Las consecuencias no las han llevado ustedes directamente,
sino que se llevan de encuentro a sus hijos y se llevan de encuentro a sus mujeres. La admiración que yo le tengo a Rispa en el verso 10 es que tiene que aceptar que sus hijos mueran, sus dos hijos mueran por una decisión que no tomó ella, sino que tomó su marido, Saúl. Y lo otro duro es que ella está sufriendo por algo que ella no hizo tampoco, porque ella no tiene nada que ver en lo que Saúl hizo. Pero ¿qué le toca a Rispa? Verso 10, le toca la cuchara del dolor, de la amargura y de sufrimiento. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. ¿Qué es lo importante de Rispa? Que no permitió que los cadáveres de sus hijos y de los otros hijos de la otra mujer, Mical, fueran prácticamente, no solamente fueran comidos por la carroña, por el hecho de que los buitres y las aves carroñeras iban a terminar destruyendo los cadáveres, y no permitió que otro animal se los comiera tampoco. Ella lo que hizo fue poner su cilicio al lado de la peña y esperar desde, escuche bien, desde que comienza la siega hasta que llovió. Pero ¿qué sucede? No ha llovido todavía, diga conmigo, no ha llovido, sino que está esperando. Prácticamente han pasado más de 3 meses en los que esta mujer está velando los cadáveres de sus hijos. Está velando los cadáveres de sus hijos. ¿Y qué está haciendo? Cuidándolos de los buitres, cuidándolos de los animales salvajes, solamente para que sus restos no sean comidos por un animal. Y usted me preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? El final es bien interesante, porque uno pensaría que Dios es el que está pidiendo esa maldición. Dios es el que está pidiendo que maten esos hijos. Y la gente piensa así, ¿sabe por qué? La gente dice, como el papá fue malo y la mamá es mala, y porque ellos eran malos, entonces los hijos son malos. Entonces a ellos les va a ir mal. Lo que sucede es lo siguiente: el texto aparentemente se presenta como que el que está tratando de poder darle este sacrificio de hijos a Dios es los gabaonitas, con el permiso de David. Pero yo les hago una pregunta, sinceramente. ¿La Biblia nos habla del sacrificio de hijos? ¿Nos habla de que Dios demanda sacrificio de los descendientes de los hombres? Lo que yo veo en la Biblia es un Dios que cuando a Abraham Dios le dijo, dame tu hijo, él lo presentó, lo llevó al monte, pero cuando estuvo a punto de sacrificarlo, Dios le dijo no, porque los otros dioses son los que piden ese sacrificio, los dioses que no son el Señor que nosotros adoramos. Este no es el Padre de Jesús, ni es Jesús. Porque en la Biblia Dios nunca ha pedido la muerte de un hijo por el pecado de un padre. Porque en la Biblia nunca, escuche bien, nunca se demanda que un hijo tenga que morir por el hecho de que su padre fue malo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este texto, pastor? Es bien fácil leerlo así. Es bien fácil leerlo. Es que Dios permitió de que los gabaonitas pusieran estos 7 muchachos, los mataran para que la lluvia cayera, y entonces Dios se agradó. Cualquiera lo puede leer así. Cualquiera puede leerlo de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque es la manera en la que muchos lo leemos, porque es la que nos es familiar. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que se refieren a que los hijos están en maldición porque los padres cometieron errores y decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces ustedes han oído
de niños enfermos, de niños en la UCI del Hospital Bloom. Y usted dice, ¿y por qué? Es que esa pareja, ¿verdad? Se cometieron muchos delitos, entonces Dios los está castigando con sus hijos. ¿Será ese el Dios de la Biblia? ¿Será ese el Dios que nosotros creemos? Les voy a explicar la razón por la que eso es falso. Escuche bien. Lo que está claro en el versículo es que usted toma decisiones tontas y las consecuencias se las va a tragar usted, su mujer y sus hijos. De eso no me cabe la menor duda. Porque cuando hay una mala cabeza de hogar y cuando hay una mala cabeza apoyando, una mala cabeza dirigiendo y otra mala cabeza apoyando, los hijos también van a tener situaciones. Yo conozco parejas que mientras el hombre se tomaba la cerveza, la mujer lo acompañaba, porque lo que sucede es que compartían el vicio del alcoholismo, padre y madre. Y uno podría decir, entonces como los dos son alcohólicos, entonces los hijos también. Conozco cientos de casos en los cuales los padres eran alcohólicos y los hijos no son alcohólicos. Porque hay que poner un límite a eso. ¿Por qué, pastor? Por lo siguiente. Muchas veces, hermanos, tenemos que diferenciar cuando a nuestros hijos les puede ir mal por nuestras malas decisiones, y lo acepto que así es. Pero en el fondo, uno siempre dice, yo no quiero hacerle daño a nadie. Es que yo creo que nadie, o sea, cuando se ciega por el pecado, porque se comienza a convivir con otra persona, otra mujer, nadie piensa en decir, le quiero hacer daño a mis hijos, le quiero hacer daño a mi mujer. Es que uno lo sabe en el fondo, pero está cegado. Y como está ciego, no puedes ver hasta dónde van a llegar tus consecuencias. ¿Y qué te toca después? Ir a ver qué rescatas. Porque somos especialistas en echarle la culpa a las situaciones de vida. Es que a mí mi papá no me crió. Es que yo no conocí a mi mamá. Es que yo no tuve tal cosa. Y por eso te vas a hacer drogadicto. Y por eso vas a justificar tus actitudes diciendo que por eso no puedes salir adelante. ¿Por qué no pensamos diferente? ¿Por qué no asumimos responsabilidades todos aquí, padres, hijos, y decimos la realidad? Que la mayoría de personas que no quieren salir adelante es porque ellos mismos crean sus propios escenarios, crean sus propios problemas y después le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a los padres, le echan la culpa a quien sea por decir, no saqué un título universitario, a mí nadie me quiso. Por eso no estudié, por eso me hice adicto, por eso me hice drogadicto, por eso soy homosexual, por eso soy lesbiana. Te voy a decir una cosa sincera y honesta. Puedes seguir buscando ponerte en la cruz o ponerte ante Dios y diciendo yo soy víctima y porque Dios así lo quiso, aquí estoy crucificado, aquí estoy muriendo. Puedes tomar esa actitud, pero te voy a decir una cosa. Solamente hay alguien que pasó por la cruz y no pasó por la cruz para victimizarse ni hacerse sentir mal. Ese se llama Jesucristo. Y cuando pasas tú por la cruz, te pasas por la cruz porque a ti te gusta victimizarte y hacer pensar que lo que estás viviendo son maldiciones de otros sobre ti. Pero yo te vengo a decir algo. Probablemente hay consecuencias de tu vida y de la vida de otros que están en tu existencia. Pero si tú buscas a Jesucristo, la cruz no es para ser víctimas. La cruz es para liberar, para sanar, para restaurar y para bendecir a los que dicen, yo no quiero ser igual que ellos. Yo no quiero tomar las mismas decisiones de los que antes de mí vinieron. La cruz es para liberar y salvar. No es para que usted la ande cargando todos los días y diciendo, esto es lo que merezco. Por eso soy así. Por eso soy alcohólico. Por eso soy así. Deje de andarse poniendo en la cruz como que usted fuera de los hijos de Saúl. Es bien fácil victimizarse hasta el punto que muchas personas les gusta tanto pasar diciendo, aquí voy a estar sufriendo porque así me toca, ese es mi estilo de vida, eso es lo que a mí me ha tocado en la vida, en la existencia. Y Dios dice no. Diga conmigo no. No acepte eso. No acepte esas situaciones. No acepte sufrir por los errores de otros. Pastor, pero lo estoy viviendo en mi carne propia. Sí, lo estás viviendo, pero sal de ahí. No tienes que vivir toda la vida
sufriendo por los errores que te impusieron en la vida o las situaciones que otros cometieron en tu vida. No tienes que por un abuso sexual o una violación toda la vida justificarte bajo la sombra y victimizarte en una cruz. Yo te lo vuelvo a repetir. Entiende una cosa, el que está en la cruz no eres tú, es Jesucristo para darte libertad. Ahora, ¿cómo tenemos que saber este texto? David consultó al Señor, ¿sí? Amén. Para ver por qué había sequía y hambre. Pero, ¿cuál es la trampa del texto? Porque ese es el punto. El texto está escrito para que nosotros saquemos la verdad. Y la verdad no es que con la muerte de los hijos de Saúl iba a llover. Esa no es la verdad. Diga conmigo, no es la verdad. Díganlo una vez, no es la verdad. No acepte. No acepte maldiciones. No acepte que le impongas destinos. Es que vos, por eso, porque tu mamá o tu papá, por eso sos loca y por eso vas a vivir así toda tu vida. Podríamos interpretar el texto así, pero no es así. David consultó a Dios. Dios le dijo, es por la masacre de los gabaonitas. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Pero ¿qué hizo David para cuando quiso quitar la culpa? ¿A quién le consultó David para establecer la sanción? ¿A quién le consultó David para establecer la sanción que les iba a dar? No. ¿A quién le consultó David? Ve el verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad? ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho David? Diga conmigo, no le pregunte a las gabaonitas. No le pregunte a los gabaonitas. Los gabaonitas siempre le van a decir, es que quizás usted o usted muy drogo era, o usted era gay, o usted quizás era, a saber qué era usted. Es que los gabaonitas son buenos para andar poniendo cargas. Lo que tuvo que haber hecho David es consultarle a Dios cómo limpiar la tierra, cómo sanar la tierra. ¿Qué es lo que queremos en esta mañana? Que Dios sane mi tierra. ¿Cuál tierra? Tu familia, tu casa, tu negocio, donde estés. ¿A quién le vas a preguntar? ¿A los gabaonitas o a Dios? No le preguntes a los gabaonitas. Los gabaonitas siempre te van a pedir sacrificio. Los gabaonitas siempre te van a decir, es que este muchacho es así porque usted es así. Los gabaonitas te maldicen. Los gabaonitas piden muerte. Los gabaonitas piden sacrificio. Dios no pide eso. Dios no pide eso. ¿Y qué pide Dios? Dios pide otra cosa para sanar la tierra. Mira, yo no puedo explicarte ni decirte por qué muchas cosas de tus hijos y de tu vida no son buenas. Yo no puedo hacerlo. Pero lo que yo sé es esto. ¿Qué hizo Rispa cuando le tomaron sus dos hijos? Ella fue y se puso sobre los cuerpos, los cadáveres de sus hijos, para que ningún animal carroñero se los comiera y para que ninguna bestia del campo los terminara de desollar. ¿No te llama la atención eso? ¿No te llama la atención que Rispa no dejó que destruyeran los cadáveres? ¿Sabes por qué? Porque Rispa no aceptó las maldiciones que le impusieron el rey David y tampoco creyó que Dios los estaba maldiciendo. ¿Querés que te lo repita? Rispa no aceptó ni la posición política de David, ni tampoco aceptó lo que decían de Dios. Es Dios el que ha mandado a matar tus hijos. ¿Qué hizo ella? Ella se rebeló. Era prohibido que ella estuviera a la par de los cadáveres, pero ella no dejó los cadáveres. Escucha bien. Puede ser que en esta mañana ya aceptaste el alcoholismo de tus hijos. Puede ser que ya aceptaste los problemas que estás viviendo. Pero te voy a decir algo de todo corazón. Jamás vamos a saber el trasfondo de todas las situaciones que nos pasan, porque no es deber de nosotros saber si una cosa es maldición.
No es ese nuestro deber. Nuestro deber no es ese. ¿Nuestro deber qué es? Proteger, cuidar a nuestros hijos, sea cual sea la situación. Y si tu hija te dice, porque me lo dijeron esta semana, dice, cuando le dije a mi mamá que estaba embarazada, mi mamá me condenó, me dijo. ¿Qué vas a hacer cuando un hijo te diga, mamá o papá, soy homosexual? ¿Qué vas a hacer cuando tú le encontres droga a tus hijos? ¿Qué vas a hacer cuando sepan en todo el pueblo que tu hijo es un alcohólico, un drogadicto? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a echar? ¿Vas a aceptar la maldición que otro te quiere poner? ¿Vas a aceptar la maldición que una persona quiere imponerte? No. ¿Qué hizo Rispa? Puso el silicio sobre la peña. ¿Qué significa eso? Que hizo una choza para quedarse cuidando los cuerpos de sus hijos, protegiéndolos, porque mientras tenga vida y que seamos padres, vamos a seguir peleando, porque esta batalla, hermano, no termina hasta que nos entierren. Vamos a seguir peleando. Y si vas a tener que pelear con cualquier problema de tus hijos y tus nietos, pelealo. Solo no aceptes las maldiciones. No aceptemos maldiciones, porque Dios no nos quiere bajo esa maldición. Dios nos quiere bendecidos. No acepte la maldición de nadie. Mis hijos se divorciaron, pastor, y ahora ¿cómo se va a levantar mi hijo? Usted no se preocupe, siga orando por él, apóyelo. Puede ser que nunca encuentren el camino, pero mientras estés viva o vivo, sigue luchando. ¿Por qué razón? No aceptes la maldición. No aceptes tampoco sentirte maldecido, porque muchos aquí se sienten maldecidos en el sentido de que yo tengo la culpa de esto, yo tengo la culpa de esto. No es tu deber. ¿Cuál es tu deber entonces? Digamos que en hebreo el texto bíblico dice que puso silicio sobre la peña. ¿Quién es la peña? ¿Quién es la peña? La peña es Dios y la peña es Cristo. Solo pon tu llanto, pon tu silicio sobre la roca que es Cristo. Solo llora ante Cristo. Dale tu sufrimiento a Cristo y dile a Jesús, Señor, si a mí me está tocando sufrir esto, por quién sabe qué decisiones tontas tomé, dame fuerzas. Porque yo solo sé una cosa. Yo solo sé que no hay maldición, no hay castigo y no hay consecuencias que Jesucristo no pueda resolver. Y si te aferras a la peña, el Señor te da esperanza, porque un día tu situación va a ser diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ve a la peña, ve a Cristo. Pon tu silicio, pon tu llanto, pon tu dolor en Jesús, en lugar de estar preocupándote y echándote la culpa tú o echándole la culpa a ellos. En lugar de hacer análisis psicológico, en lugar de hacer análisis psiquiátrico, si ya sabemos que en la familia todos son locos, hombre. Este es ruso, esta es rusa, este es soviético, esta es soviética, porque a todos les están pelados de los cables. Pero ¿sabe qué? Dios ama a las familias con los cables pelados, porque ninguno de los que estamos aquí somos cabales. Lo que nos hace cabales, oiga bien, no somos cabales. Todos tenemos de donde cogíamos, todos tenemos de donde venimos arrastrando un problema. Pero ¿sabe qué? Cristo así nos ama y Cristo así nos acepta y Cristo así nos hace victoriosos. Cualquiera que sea la situación, Cristo te va a elevar, Cristo te va a levantar a nuevas circunstancias. Rispa no aceptó las maldiciones, Rispa no aceptó las condiciones, aunque usted mismo haya creado las consecuencias. Y se fue a la peña. ¿Y sabe qué provocó? Una revolución, porque Rispa no habló, Rispa no gritó, Rispa no se puso con las pancartas, Señor presidente, Señor rey David. Rispa no vino con una comitiva de madres que han perdido a sus hijos a pedirle al señor presidente que les dé una ayuda. Rispa se fue a la roca. Pudiste crear tú las consecuencias, pudiste haber creado tú el escenario,
Pero Rispa se fue a donde estaba Dios y sin hablar hizo lo que nadie había hecho. No le hizo caso ni al rey David, ni hizo caso de los que le decían: esta es maldición de Dios. Se fue a cuidar los cadáveres de sus hijos. ¿Y sabe qué? El rey David se afligió, porque cuando dijo: esta mujer está entregada, no le importa nada. Pero lo que pasa es que verla a ella sobre los cadáveres no enterrados, porque esa era una gran maldición. El no enterrar un cadáver era maldición. Le daba mala fama a David, porque el que tenía que estar protegiendo a las viudas era el rey David. El que tenía que estar protegiendo a los cadáveres era el rey David. Pero es que los hombres, los seres humanos, siempre fallamos. Y lo que nos enseña este texto es lo siguiente: mientras todos dicen que es maldición, un hombre y una mujer dicen: no, yo no voy a tomar la maldición, yo voy a tomar la bendición. Y voy a cuidar los cuerpos de mis hijos. Pero ya es alcohólico, ya está bien metido en la droga, seguí cuidándolo. Seguí viendo por él, seguí orando por él. ¿Y sabe qué pasó? Llamó la atención del rey David. David se preocupó y dijo: no, ayúdenle, tomen los cuerpos de los hijos y entiérrenlos. Rispa no aceptó la maldición por la acción que ella tuvo de estar 6 meses cuidando. Dios tocó el corazón de David para que David actuara. Y eso es lo que hacemos los padres. Llamamos la atención de Dios. Diga conmigo: llamemos la atención de Dios. Vaya a orar a la cama de sus hijos. Pídale a Dios por su esposo, pídale a Dios por su esposa, pídale a Dios por usted misma. Y si usted se siente, porque usted dice: yo llevo alguna cosa en mí que yo no sé qué es, quizás usted le ha puesto el nombre de maldición, usted le ha puesto nombre de quien sea, pero usted ore por usted y dígale: Señor, 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 no voy a aceptar esto para mí. Quiero algo diferente. Quiero algo distinto. David mandó a dar la orden de enterrar los cuerpos. Mira el verso 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-Saín, donde les habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio en la tierra después de qué, después que mataron los hijos, o después que Rispa cuidó los cuerpos de los hijos. La acción de Rispa fue la que movió el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quería la muerte de los hijos. Dios no quería eso. Dios no quiere víctimas. Dios no quiere que pasemos toda la vida diciéndonos: este hijo fue un castigo para mí. Este hijo quizás yo cometí 20 errores y por eso estoy pagándolo con esto. Él no quiere que usted piense que usted es alcohólico porque usted así fue creado. Él no quiere que usted esté cuidando maldiciones de nadie. Él quiere que usted reciba bendición. ¿Y llovió hasta cuándo? Hasta que enterraban los cuerpos de los hijos. Porque no era la muerte de los hijos lo que Dios quería. Él no quiere víctimas. Él no quiere gente que se esté crucificando. Gente que toda la vida diga: es que yo así soy, no puedo encontrar la felicidad. Por eso de pareja en pareja. Eso no es de Dios. Lo que tienes que hacer es darle tu sufrimiento a Cristo y decir: Jesús, si tengo algo malo en mí, ayúdame, cámbiame. ¿Qué es lo que quería Dios entonces? ¿Quería la muerte? ¿Quería la muerte? ¿Quería la muerte? ¿Quería víctimas? No, ¿qué quería? Arrepentimiento. Ni David tenía razón,
ni lo que habían inventado la gente, que era una maldición de los hijos. Lo que Dios quería es que lo buscaran con arrepentimiento de corazón, para que la lluvia cayera del cielo y que bendijera a Israel. Ya ve cómo inventamos maldiciones para no salir adelante. Ya ve cómo inventamos maldiciones sobre nuestros hijos para decir, por eso estoy pagando esto. Ya ve cómo nosotros llevamos un montón de cosas en nuestra vida para decir, por eso no prospero, por eso no soy bendecido. Y no se han puesto a pensar que quizás las cosas que tienen que corregir son del corazón, de la mente, que no pensamos, que no tomamos buenas decisiones, pero que ya es tiempo, amados hermanos, de aprenderle a decir a Dios, Señor, yo no sé si esto son consecuencias, yo no sé qué habrá pasado, pero yo sé que las cosas pueden ser duras y difíciles, pero hay un Dios que transforma realidades, situaciones. Y aquel hijo que fue tenido fuera de matrimonio llega a ser un hombre, un profesional bendecido por Dios. Y aquel hijo que nadie quiso, porque ni se sabía quién era el padre, llega a culminar sus estudios, es prosperado, tiene matrimonio, es bendecido y llega a ser cristiano. Y aquella mujer que fue amante de un hombre casado también es restaurada. Y aquel que consumió droga y aquel que hizo cosas inadecuadas, te acostaste con una persona con una situación crítica. Pero Dios siempre nos enseña algo. Él no ha venido a imponer maldiciones sobre nosotros. Él ha venido a imponer dos cosas: libertad y bendición. Y si usted en esta mañana lo desea y cree que Dios lo puede hacer, vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos las gracias por tu bendición.